La situación diplomática entre Roma y Veyes era insostenible. Que hubiera una nueva guerra era solo cuestión de tiempo, porque ambos se odiaban. Roma estaba pasando por un momento que la cambiará para siempre. En el interior, nada nuevo, Senado y tribunos de la plebe peleándose a la mínima ocasión, y en el exterior, Roma, hoy sí, va a dar el primer paso para convertirse en dueña y señora de la península itálica. Hoy, en Roma Eterna, viviremos el primer programa de 2 dedicados al último baile entre Roma y Veyes. Así que prepara tu equipo y tus provisiones, porque nos vamos de campaña. Hoy vamos a comenzar a vivir uno de esos momentos que definirán a Roma y la harán ser lo que posteriormente conoceremos. En el programa anterior te propuse un salto temporal bastante interesante y en este te voy a proponer otro. Agárrate la peluca porque se te va a volar de lo rápido que vamos a viajar hoy. Empezaremos en el año 413 y acabaremos en el año 400. Hoy nos quedaremos a las puertas de acabar el siglo V. Un siglo apasionante, un siglo que nos ha dado mucho y que se va a despedir por todo lo alto. Habíamos dejado la política de Roma paralizada por el enésimo enfrentamiento entre tribunos de la plebe y el Senado. Pero como te avancé también en el programa anterior, la situación se resuelve mágicamente, como suele ser habitual en estos casos. Nos cuentan que en el año 431 fueron elegidos cónsules Aulo Cornelio Coso, el bicho, y Lucio Furio Medulino, y no dicen nada más, se quedan tan anchos. Todavía con la muerte de Postumio reciente, que fue lapidado por sus tropas, el Senado emitió un Senado consulto recomendando a los tribunos de la plebe que presentasen lo antes posible una proposición de ley a la misma plebe para investigar la muerte del tribuno militar, y que la misma plebe fuera quien se encargase de elegir a la persona que considerase más apta, más apropiada para llevar a cabo esa investigación. La plebe, por unanimidad, encargó la investigación a los cónsules. Y estos cónsules nos cuentan que se emplearon a fondo en esa tarea. Se condenaron a algunas personas que, según parece, se suicidaron, y esto creó malestar entre la plebe. Malestar porque para eso sí que los cónsules se ponían de inmediato, pero para las leyes que beneficiaban los intereses de la plebe se roneaban y ponían excusas. Ya sabes tú que aquí hace falta una pequeña chispita para que se encienda todo. Cualquier propuesta es una trampa, cualquier misión es una trampa encubierta. ¿Podríais investigar esto? Sí, lo habéis hecho muy rápido, a ver si os ponéis tan rápido con otras cositas. Pero la cosa no fue a mayores porque nos cuentan que al año siguiente, en el 412, Roma sufrió otra epidemia. Una epidemia que desvió del foro y de los enfrentamientos públicos la atención de la gente para dedicarse más al hogar y a los cuidados de la salud de los suyos, de sus familiares. Esta pandemia parece ser que se extendió por toda la ciudad, duró un año más o menos, pero no fue excesivamente mortífera, no esquilmó la población de Roma. Pasado ese año de peste, nos cuentan que en el 411 la población poco a poco se fue recuperando, y como el campo había sido abandonado, no se había podido trabajar, no había cultivos, y eso provocó escasez de alimento, durante el consulado de Marco Papirio Atatino y Cayo Naucio Rútulo. No es la primera vez que experimentamos el hambre de Roma en Roma Eterna, así que lo primero que hay que hacer es comprar comida de fuera, desesperadamente. Lo que se hizo fue enviar legados a todos los pueblos colindantes, en concreto desde el norte por el mar Tirreno a las riberas del Tíber y por el sur, a comprar trigo. Hacía falta comida para Roma. Y aquí vuelve a aparecer de nuevo un pueblo que de momento solo nos ha dejado un par de destellos de sus intenciones. Estoy hablando de los samnitas. Los samnitas en este momento eran dueños de Capua y de Cumas al sur, para que te sitúes geográficamente, y esta gente lo que hizo fue impedir que los legados comprasen trigo. Hicieron todo lo posible para que Roma no comprara trigo. Quienes sí ayudaron, y mucho, los que más, fueron los pueblos de Etruria, de donde vinieron los mayores cargamentos. Una vez resuelto el hambre, en el 410, al año siguiente, durante el consulado de Marco Emilio y Cayo Valerio Potito, los ecuos y los volscos afilaban las armas de nuevo. Y salvo que sea necesario, no me detendré mucho en estos conflictos con ecuos y volscos porque ya nos aburren. A ti te aburren y a mí me aburren, porque es lo mismo. Son expediciones de saqueo
anuales que se estaban repitiendo, y ya hemos hablado mucho de ellas, así que vamos a intentar ir un poco más allá y avanzar en la trama. Porque al final te voy a dejar la cabeza como un bombo, tanto repetir Equo, tanto repetir Volsco, y no te quiero liar, quiero que esto sea lo más sencillo y lo más ameno posible. Lo que nos interesa aquí, de estos movimientos bélicos, es lo que provocaron en Roma. Al llegar noticias de lo que estaba sucediendo, pues esta gente, los ecuos y los volscos, ya habían pasado a territorio latino y hérnico, el cónsul Valerio propuso hacer un reclutamiento, una leva, para enfrentarse a esta gente. Pero el tribuno de la plebe Marco Menenio lo vetó. Este tribuno había propuesto un proyecto de ley agraria de reparto de tierras, un reparto de tierras que se estaba demorando desde hacía muchos años, como bien sabes, y este proyecto de ley agraria parece ser que no había prosperado porque el resto de tribunos de la plebe lo habían bloqueado. Y este detalle nos permite comprobar, siempre según las fuentes, que el colegio de tribunos de la plebe no era un colegio tan bien avenido y tan piña como podía llegar a parecer. El resto de tribunos se habían aliado contra Menenio, y entonces Menenio, acorralado por no poder sacar adelante el proyecto de ley agraria, intentó tirar por el otro lado y vetar la decisión de Valerio de hacer un reclutamiento. Mientras todo esto pasaba, por supuesto, ecuos y volscos seguían devastando territorios y tomando alguna que otra ciudad, cosa que provocaba que en Roma los nervios fueran creciendo cada día más. La situación se iba prolongando y Menenio no daba su brazo a torcer. Si los propietarios ilegítimos abandonan la posesión de las tierras del Estado, permitiré el reclutamiento, pero mientras unos pocos se apropien indebidamente de las tierras que pertenecen al pueblo romano, no me pienso rendir. Los cónsules ponían a dioses y hombres por testigos de que cualquier desastre o afrenta enemiga sería culpa de este tribuno, de Menenio. Los patricios le odiaban con todas sus fuerzas. Las discusiones eran cada vez más fuertes, y se pudo haber llegado a la violencia física de no ser porque los demás tribunos de la plebe se hartaron y vieron una ocasión perfecta para enfrentarse a él. Los otros 9 tribunos de la plebe emitieron un decreto proclamando, por resolución de todo el colegio, que si el cónsul Cayo Valerio, con motivo de llamamiento a filas, aplicaba una sanción, castigo, cualquier medida, independientemente de la oposición de su colega Menenio, tendría todo el apoyo del colegio de tribunos de la plebe. Menenio había sido apuñalado políticamente por el resto de tribunos de la plebe, le habían traicionado y eso propició que se pudiera hacer el reclutamiento. El pueblo, atemorizado ante lo que había sucedido, prestó juramento, rápido. El ejército marchó contra los volscos y tras derrotarlos, el cónsul ordenó a los cuestores que el botín se subastase y los beneficios fueran a pasar al tesoro público. El ejército tendrá su parte del botín cuando no huya del alistamiento. Esto encendió las iras de la plebe y de las tropas. Una ira que mascaría muy bien Cayo Valerio porque fue premiado con una ovatio, y cuando hizo su entrada en Roma para recibir su ovatio, su ovación, se escucharon más gritos a favor del tribuno Menenio que del cónsul. Cayo Valerio iba caminando recibiendo la ovación y tuvo que aguantar cánticos ensalzando la figura de Menenio, aplausos a rabiar cada vez que se escuchaba el nombre del tribuno, y todo lo tuvo que aguantar durante toda su ovación. Esto dejó preocupados a los patricios, porque se acaba el año, toca preparar el siguiente, y señores, si elegimos tribunos consulares, si permitimos que la plebe elija tribunos consulares, este Menenio, este sedicioso, este liante, va a ser elegido sí o sí, porque tiene todo el apoyo de la plebe. Así que hacemos un cambio, jugamos al 1 y toca elecciones consulares. Me hace mucha gracia porque, según este relato de las fuentes, las elecciones de tribunos consulares o a cónsules se hacían en función de si había peligro de que saliera un plebeyo o no. De momento no había salido ninguno, pero ¿para qué arriesgarse, queridos padres? Entramos en el año 409 y ese año fueron elegidos Gneo Cornelio Coso, por segunda vez, y Lucio Furio Medulino. Digamos que a la plebe no les sentó muy bien el hecho de que los patricios maquinaran para no elegir tribunos militares, porque era la única puerta que tenía la plebe para entrar en la magistratura más alta del Estado.
y se tomó la revancha en las elecciones de cuestores. De los 4 cuestores que se tenían que elegir, 3 fueron plebeyos y solo 1 patricio. El patricio se llamaba Gneo Fabio Ambusto y los plebeyos Quinto Silio, Publio Helio y Publio Papio. El terremoto político fue tremendo. Los patricios vieron cómo completos desconocidos, sin trayectoria política, sin familiares que les patrocinaran, sin nada, unos auténticos advenedizos, entrasen como cuestores por encima de sus propios hijos, de hijos de familias ilustres. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo la plebe es capaz de elegir a este zarrapastroso, sin experiencia y sin linaje, sobre mi familia? Los plebeyos más destacados, los que más money y poder tenían, respondían a la irritación de los patricios que esto tenía fácil solución. Si queréis evitar estos descalabros, como el de las elecciones a cuestores, permitid de una vez por todas que haya cónsules plebeyos. Y la política otra vez se volvió a paralizar. Estamos en un momento en el que la tensión política a la mínima se dispara. Y cuando ya la teníamos otra vez liada, de repente, misteriosamente, se abrió el cielo para el Senado, de nuevo para los patricios, y llegaron noticias de que los volscos y los equos habían salido de nuevo de sus fronteras y estaban saqueando territorio latino y hérnico. Y yo ahí me imagino a los patricios, a los senadores, diciendo: bueno, me encantaría discutir con vosotros, plebeyos, pero ¡ay! Hay una guerra, mira por dónde, hay una guerra, qué casualidad. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos, hay que organizar un reclutamiento, porque no nos podemos quedar aquí sentados discutiendo. Me encantaría hablar de por qué no os voy a dejar nunca tener cónsules plebeyos, pero nos tenemos que ir a la guerra. Se emitió un senado consulto, los cónsules se prepararon para hacer una leva y reclutar soldados, pero los tribunos de la plebe lo vetaron. Esto es un déjà vu constante, lo sé. Se están repitiendo cosas, pero es que había 3 tribunos de la plebe, en este caso 3 de ellos, que eran 3 panteras y no dejaban pasar ni una, eran como perros de presa. 2 de ellos se encargaron de controlar todos los movimientos políticos de los cónsules para bloquear todo lo que oliera a reclutamiento, mientras que el otro se dedicaba a controlar los ánimos de la plebe con discursos, ya fuera para animarla o para calmarla, según procediera. Hay que controlar y gestionar bien los ánimos de la gente para no pasarse de la raya. Pero esto provocaba que ni los cónsules sacaran adelante el llamamiento a filas, ni los tribunos las elecciones que pretendían. Estaba todo bloqueado. Y mientras tanto los equos y los volscos seguían a lo suyo. Llegaban noticias de que seguían avanzando y que habían tomado la ciudadela de Carvento, que había sido tomada por los romanos en la expedición anterior y que dejaba expedito el paso hacia territorio romano. Pero ni aun así los tribunos cedieron ni un milímetro. Al final todos cedieron un poquito, se desbloqueó la situación y el Senado emitió un Senado consulto para que se eligiesen tribunos militares, pero puso como condición que quedaría descartado quien fuese tribuno de la plebe aquel año y que nadie sería reelegido tribuno de la plebe al año siguiente. Los patricios cedían, pero echaban de la vida pública, a menos de momento, a esos revoltosos tribunos, evitando que repitieran cargo o que alcanzaran mayor poder todavía. El ejército romano marchó, no consiguió tomar la ciudadela de Carvento, pero sí que se tomó en su lugar Berrugio, en zona volsca, consiguiendo un botín más que considerable. Berrugine se cree que debió de tratarse de una ciudadela situada en uno de los montes albanos que controlaría el paso a través del monte Álgido. Todos estos conflictos todavía giraban en torno a la misma zona. En el año 408 no pasó nada de interés, simplemente se siguió peleando contra los volscos, y en el 407 tampoco pasó nada interesante, salvo un pequeño detalle. En ese año, en el 407, expiró la tregua con Veyes. Y en cuanto expiró, no se perdió ni medio segundo. Los romanos enviaron legados y sacerdotes feciales para declararles la guerra, pues todavía había asuntos pendientes que resolver, pero los de Veyes hicieron un quiebro, así a lo Ronaldinho gaucho, consiguieron calmar al Senado diciendo que, por favor, no nos pilla bien la guerra porque tenemos asuntos internos, disensiones internas,
que están haciendo que sea complicado. Estamos pasando por una racha muy mala, señores romanos, no nos pilla bien. Y cuentan que los romanos, viendo la situación, no quisieron sacar provecho de la desgracia ajena. Es un poco raro, es un poco extraño, porque sí, me parece bien la cosa esta de competir contra un enemigo que esté en su plenitud de condiciones. Eso está bien. Pero estamos hablando de política de guerra y en estos ámbitos no hay honor y no hay ningún tipo de concesión. Si estás un poco débil, te voy a sangrar hasta el final. Y lo veremos más adelante. Así que esta historia de no me viene bien la guerra, señor romano. Ah, bueno, pues no se preocupe, señor de Belles. Es un poco extraño esto. Ese año también, en el 407, se sufrió un descalabro bélico de dimensiones bastante considerables, ya que se perdió la guarnición de Verrúgine, que se había ganado un par de años antes. La guarnición romana fue cercada por los volscos y masacrada por completo, ya que cuando las tropas auxiliares, las que iban a auxiliar a esa guarnición romana, llegaron demasiado tarde. Cuando llegaron, los volscos ya estaban saqueando todo y estaban todos muertos. Eso sí, las tropas que fueron a auxiliar aprovecharon, mataron a todos los volscos y vengaron la matanza romana. Y tras este pequeño calentamiento de estos años que hemos estado comentando, cosillas políticas, tribunos de la plebe, así una guarnición que se pierde por aquí, otra que se gana por allá, llega el evento. El momento que decidirá la suerte de la península itálica. Año 406 a.C. Siendo tribunos militares con poder de cónsul, Publio y Neo Cornelio Coso, Neo Fabio Ambusto y Lucio Valerio Potito, empezó la tercera y última guerra con Velles, The Last Dance, en Etruria. Cuentan que la guerra empezó porque los de Velles iban muy a tope y la diplomacia, por lo que sea, no era un género que trabajasen demasiado. ¿Recuerdas que un año antes Velles había pedido un poquito de tiempo porque no le iba bien? Había disensiones internas. Pues era todo una trampa. Lo que estaban haciendo era prepararse para la guerra. Cuando los legados romanos se presentaron ante Velles, el senado de Velles les dijo que si no salían inmediatamente de la ciudad y de sus fronteras, iban a recibir el mismo trato que les dio Lars Tolumnio. Vamos, que si no salían cagando hostias de ahí, iban a ser asesinados. Recuerda que en el programa de Lars Porsena hablamos ya de que posiblemente Lars no era un nombre, como el de Metallica, sino que era un título. El rey Tolumnio, Lars Tolumnio. El Senado romano, indignado ante el trato recibido por los legados, decretó que los tribunos militares propusiesen al pueblo en la próxima asamblea declararle la guerra a Velles. Los tribunos lo propusieron y la gente no estaba muy convencida. Todavía estaba reciente la masacre de Verrúgine, los volscos todavía estaban por ahí dando guerra, y la gente estaba cansada de cada año tener que ir a la guerra. Además, ya no era un conflicto como los de siempre. Velles era un pueblo limítrofe y bastante importante. Velles no era una banda de pastores armados, no eran unos saqueadores. Velles ya era un enemigo con cara y ojos. Entrar en guerra con Velles, sin duda, haría agitar a toda Etruria, y eso a la gente le tiraba para atrás. A esto se sumaban los tribunos de la plebe. No olvidéis, ciudadanos de Roma, que la auténtica guerra es la que los patricios tienen con vosotros. Os castigan con el servicio militar y os exponen para que el enemigo os destroce. Os mantienen alejados de Roma para evitar que en vuestras casas penséis en la libertad, en tierras del Estado robadas por unos pocos, o que penséis en la libertad de voto. Los tribunos de la plebe pusieron toda la carne en el asador, toda su artillería, para convencer al pueblo de que esa guerra con Velles era un nuevo juego de manos de los patricios para engañarlos. Sacaban en los discursos a veteranos de guerra que, llenos de cicatrices, contaban al pueblo los horrores de la guerra con pelos y señales. A base de machaqueo continuo, al pueblo de Roma se le quitaron las ganas de emprender la guerra con Velles, y los tribunos militares aplazaron la proposición de ley, ya que era evidente que iba a ser rechazada, así que ¿para qué presentar? Si vas a perder, pues no te presentes. Lo que sí se consiguió es que los tribunos militares saliesen hacia territorio volsco y tomaran la ciudad de Anxur, una ciudad en declive situada en una zona pantanosa
a unos 120 kilómetros al sudeste de Roma, en plena costa tirrena. 120 kilómetros. Estamos ya cada vez alejándonos un poquito más de la urbe. Esta batalla sirvió para cerrar heridas abiertas entre plebe y patricios. Los 3 tribunos militares iban cada uno con su ejército, los 3 que salieron, pero el que tomó la ciudad de Anxur cuentan que fue el tribuno Gneo Fabio. Este Gneo Fabio tomó una decisión muy inteligente y fue esperar y no saquear hasta que llegaran los otros 2 ejércitos. Y así fue, esperaron, y cuando estuvieron todos juntos, saquearon la ciudad y repartieron el botín entre los 3 ejércitos. No hubo una búsqueda de gloria personal, sino que se buscó el beneficio común, y eso ayudó a aliviar un poco el malestar entre la gente. Este año 406 también es interesante porque, según Tito Livio y otros autores, por ejemplo, también lo he encontrado en Diodoro de Sicilia, que hace referencia, aunque no dice el año concreto, hace referencia a esta época, el Senado decretó, sin ninguna petición de la plebe ni de los tribunos nada, que los soldados recibiesen paga del Estado. Hasta entonces, cada uno había cumplido con sus obligaciones militares corriendo con sus gastos, pero ahora, por primera vez, recibirían un sueldo por ello, un sueldo anual. Era la primera vez en la historia de Roma que pasaba algo así, y esto marcará un antes y un después. En algunos lugares leerás que fue en el 405, otros en el 406, y como te dije antes, otros no ponen años, simplemente lo sitúan por aquí, como Diodoro de Sicilia. Lo que sí podemos afirmar es que parece ser que Roma, por primera vez, decidió dar una paga anual a sus soldados para su mantenimiento. Esto provocó una explosión de alegría entre la gente. Imagínate, que nos van a pagar un sueldo por ir a la guerra en lugar de tener que pagarlo todo. La gente llenó el foro, se agolpó ante la curia, estrechaban las manos de los senadores, les llamaban padres, auténticos padres de la patria. Les aseguraban que ese favor que habían recibido de una patria generosa lo devolverían no escatimando esfuerzos para protegerla. Hoy la profesionalización del ejército la vemos como algo normal, pero antes no. Tenías que correr con los gastos tú mismo, te lo pagas tú todo. Lo que más me sorprende aquí es que fue una medida, según nos cuentan las fuentes, por supuesto, esto siempre según esas fuentes, no tiene por qué ser la verdad, posiblemente no la sea, pero no tiene por qué serla, se implantó sin ninguna reclamación. Se trató de una medida que se ofreció de manera espontánea, no hubo campañas para aprobarla, no hubo conflictos sociales. Es que ni los tribunos de la plebe más radicales la habían propuesto nunca, según vemos en las fuentes. Tribunos de la plebe que, por otra parte, no compartían la alegría por esta medida. Decían que sí, que era bueno, por supuesto, que la gente cobrase un sueldo por ir a la guerra era positivo, pero decían que había algo detrás. No podía ser. El Senado no te iba a dar algo bueno de manera gratuita. Era demasiado bueno como para ser cierto. Además, se preguntaban cómo se iba a pagar este sueldo. ¿De dónde iba a salir el dinero? ¿Se cargaría al pueblo con otro impuesto? Los tribunos de la plebe manifestaron públicamente su oposición a esta medida y además, cuando se confirmó que efectivamente habría un impuesto para sufragar esta medida, declararon que prestarían su apoyo a todo aquel que decidiese no abonar el impuesto militar. Pero los patricios, que eran muy listos, y es algo de lo que debería aprender la aristocracia económica actual, jugaron muy bien sus cartas. Nos cuentan que fueron ellos los primeros en pagar, ellos los primeros en dar ejemplo, y convirtieron el hecho de pagar el impuesto en un espectáculo para que todo el mundo lo viera, que los grandes prohombres de la ciudad de Roma pagaban el impuesto gustosamente para ayudar a la ciudad. Llevaban el importe del impuesto en carros, le daban una vistosidad al asunto casi circense, para que la gente lo viera. Habrá un especial dedicado a la economía romana y a las monedas romanas, pero ya que estoy aquí hablando de ese impuesto, déjame hacerte un pequeño apunte para que puedas imaginarte mejor qué llevaban en esos carros, porque monedas no llevaban en esos carros. La península itálica disfrutaba de abundancia de cobre. No tenía casi plata y no tenía oro. Esto hizo que el protagonista del comercio fuera el cobre. Lo más básico a la hora de comerciar, lo primero que se hizo, pues lo básico, es el trueque. Tú me das una cosa y yo te doy otra. Tú me das una cabra y te doy 3 gallinas. Y así. Pero poco a poco, esto cambió
Y el método del trueque fue, en lugar de bien de consumo por bien de consumo, pagar ese bien de consumo con cobre. Trozos de cobre o bronce sin trabajar, burdos, y que se podían encontrar en cualquier parte de la península itálica. Estos trozos de cobre burdos, que parecen nuggets, parecen ahí unos pedrusquitos, son desiguales, son llamados por los autores latinos como aes rude o infectum. Bronce vasto, piezas que no tenían ningún peso estándar y que no tenían ningún poder emisor centralizado, no es una moneda. El aes rude fue utilizado desde el siglo VII a.C., nos pilla toda la monarquía, salvo los primeros años de Rómulo, hasta el siglo IV a.C., y nosotros estamos ahora mismo acabando el V, así que cuando te digo que pagaron este impuesto llevando el importe en carros, imagínate que lo que llevaban en esos carros eran esas pequeñas piedras de cobre bastas. Más tarde esos metales empezaron a ser fundidos entre los siglos VI y V, pero eso ya es carne del programa que haré sobre la economía romana. En mi viaje a Madrid este verano pude visitar el Museo de la Real Casa de la Moneda y dentro había una exposición llamada Signatum sobre la moneda fundida en la antigüedad y tenían varios de estos aes rude. Eran todos de cobre tal cual. Subiré a la comunidad de iVoox y subiré también a Twitter una foto hecha por mí en la exposición en la que podrás ver algunos de estos aes rude. Todos los patricios y senadores, sin excepción, contribuyeron según sus rentas. Después, los plebeyos más importantes, que eran amigos de los nobles, también pagaron. Y así poco a poco, la gente empezó a pagar el impuesto, felicitándose unos a otros por ser buenos ciudadanos y ayudar a Roma. Y ahora sí, con los ánimos por las nubes y la gente yendo a una, se votó positivamente la declaración de guerra a Veyes, y al año siguiente, en el 405, los nuevos tribunos militares partieron hacia allá al frente de un ejército formado en gran parte por voluntarios. Tito Quincio Capitolino, Quinto Quincio Cincinato, Cayo Julio Julo, Aulo Manlio, Lucio Furio Medulino y Manio Emilio Mamerco comenzaron el cerco a la ciudad etrusca de Veyes. Los etruscos, por su parte, viendo lo que se venía, celebraron una asamblea en el templo de Voltumna para decidir si las ciudades etruscas apoyaban a Veyes o no, porque recuerda que los etruscos no eran una nación unificada, eran, para que te hagas una idea, como las polis griegas, les unía la cultura, dioses, tenían celebraciones comunes, como la reunión anual del templo de Voltumna, que también hacían, pero no eran una nación unida, cada uno a su casa y ya está, confianzas las justas. Este santuario, el Fanum Voltumnae, se encontraba en la ciudad etrusca de Volsini y era sagrado para la liga de las 12 ciudades etruscas más importantes. ¿Y qué te parece si repasamos la alineación de esas 12 ciudades etruscas? Pues eran las siguientes: Veyes, Caere, Tarquinia, Bulki, Ruselas, Betulonia, Populonia, Volsini, Chiusi, Perugia, Arezzo y Volterra. Formaban una alianza de carácter económico, religioso y militar, pero ya, no eran un único estado. Y ahora que hablamos del templo de Voltumna, la antigua Volsini, que es donde estaba el Fanum Voltumnae, es la actual Orvieto. Y en Orvieto se han encontrado restos que posiblemente sean de ese templo. Es más, también se han encontrado restos de Voltumna, del dios supremo etrusco, que después fue integrado en el panteón romano como Vertumno, ya hablaremos de él. En el año 2014, un equipo de arqueólogos dirigido por Simonetta Stoponi, de la Universidad de Perugia, encontró en Orvieto, en esta excavación que se estaba llevando a cabo descubriendo, sacando a la luz el templo, el Fanum Voltumnae, encontraron una cabeza. Una cabeza etrusca datada de finales del siglo V y principios del IV, de este preciso momento que estamos viviendo en el podcast. Y esa cabeza se cree que es la del dios Voltumna, ya que a su alrededor se encontraron fragmentos de lo que parecía formar un altar. Además, tiene restos de pintura que demuestran que en su origen esa cabeza estuvo policromada. Según Varrón, Voltumna era el dios principal del panteón etrusco.
Cuando los etruscos se reúnen en el Fanum Voltumnae, se están reuniendo en el lugar más sagrado que tienen. Para que te hagas una idea de la gravedad del asunto, estuvo a un pelo de declararse la guerra total entre las ciudades etruscas y Roma, pero la asamblea no apoyó a Veyes. La asamblea de ciudades etruscas dejó sola a Veyes frente a Roma. Durante estos años el asedio a Veyes va a ser como un running gag. Vamos a tenerlo ahí porque la guerra contra Veyes va a durar prácticamente 10 años. En el 404 el asedio seguirá con menor intensidad porque no solo estaba el frente de Veyes abierto, había más frentes y algunos de esos tribunos fueron llamados a combatir contra los volscos, a los que acabaron venciendo. Pero el asedio nunca se levantará, habrá brechas, habrá ataques. Roma y Veyes estaban en guerra con un encono y un odio tal que la paz no era una opción. Ganar o morir. Al vencido le esperaba la aniquilación. Parece ser que la guerra no iba tan bien como los romanos se habrían deseado, porque en el año 403 nos cuentan que se incrementó el número de tribunos militares con poder de cónsul y fueron elegidos 8. 8. Cifra que nunca hasta entonces se había dado. Poco más si nos nombran a ti y a mí como tribunos. Madre mía. Y en ese año 403, el asedio de Veyes se estabilizó. Pero ya llevábamos mucho tiempo de asedio para lo que son las campañas de Roma actualmente. Era la primera vez en la historia de Roma que una guerra se alargaba tanto, sin descanso, sin volver a casa. Porque es que ni el invierno hizo detener el asedio. Por primera vez, también, Roma comenzó a construir cuarteles de invierno para mantener la guerra ininterrumpidamente todo el año. La estrategia adoptada por Roma era bloquear por completo a Veyes y que se acabase rindiendo. Roma no podía tomar Veyes al asalto. Roma eligió que se rindiera por hambre. Cuando la noticia de que el ejército estaba construyendo cuarteles de invierno llegó a Roma, los tribunos de la plebe no tardaron nada en agitar los ánimos. ¿Lo veis? Esto era lo que se buscaba al establecer la paga militar. Os avisamos de que era un regalo envenenado. La libertad de la plebe ha sido vendida. La juventud, alejada para siempre y mantenida al margen de Roma y de los asuntos públicos. Ya ni siquiera se la deja volver en invierno para volver a sus hogares. Ni los reyes, ni aquellos arrogantes cónsules anteriores a la institución de la potestad tribunicia, ni la terrible autoridad dictatorial, ni los insoportables decénviros habían impuesto tremenda forma de esclavitud que es convertir en ininterrumpido el servicio militar. Nuestro ejército está formado por ciudadanos libres y conciudadanos, no por esclavos, y como tales, tienen el derecho de estar en su hogar una temporada al año para ver a sus padres, a sus hijos y a sus esposas, para ejercer su libertad y elegir a sus magistrados. Pero lo que ocurre, ciudadanos, lo tenéis bien merecido. Ni un plebeyo entre los 8 tribunos, ni uno. Los tribunos de la plebe todavía estaban picadísimos. Pero los tribunos se encontraron con un contrincante a su altura. Un contrincante patricio de una familia que conocemos muy bien y que se llamaba Apio Claudio Craso. El enésimo Apio Claudio, que también había sido ese año elegido tribuno y fue dejado en Roma por sus colegas para que administrase la ciudad y para que reprimiese las sediciones tribunicias. Porque, por supuesto, Apio Claudio hacía honor a su sangre y era enemigo acérrimo de los plebeyos y de los tribunos de la plebe. Dio un paso adelante, se enfrentó a los tribunos y pronunció un discurso larguísimo, un discurso muy enrevesado, en el que exponía los peligros que supondrían para Roma detener la guerra. Apio Claudio comentó que si ahora detenían la guerra sería un desastre, porque se habían construido toda una serie de artilugios bélicos para acercar la ciudad que tendrían que ser destruidos y vueltos otra vez a construir al año siguiente. También avisó del peligro de la alianza de Veyes y Etruria, porque ahora sí, Etruria no apoya a Veyes, pero ¿quién nos dice que dentro de unos meses, con la guerra acabada y Veyes haciendo promesas de cambiar todo lo que no gusta en Etruria, se mantenga la situación igual? Si se puede acabar la guerra, aunque dure un poco más, hay que acabarla. Si a un enfermo se le puede dar un tratamiento efectivo que le cure, hay que hacerlo y no demorarlo, sostenía Apio Claudio. Un discurso muy duro, pero que no parecía convencer a la gente.
hasta que pasó algo en Velles que hizo que todos se pusieran del lado de Apio Claudio. Los vellentes, en una de esas salidas con tal de intentar romper el cerco, habían prendido fuego a todos los artilugios de asedio. Los romanos habían construido una plataforma, como una especie de terraplén, para poder ir hasta las murallas, pero también ardió junto con los soldados que quisieron evitar esta destrucción. Esta tragedia provocó una ola de furor bélico patriótico en Roma, que empezó con los ciudadanos que tenían rentas suficientes como para ser caballeros, pero no se les había asignado un caballo por parte del Estado, con el que servir, y mientras tanto, como no tenían caballo, servían de infantería. Se presentaron ante el Senado y se comprometieron a cumplir con el ejército aportando ellos mismos los caballos. El Senado agradeció el gesto y al poco la plebe se concentró ante la curia, prometiendo también su servicio voluntario al Estado como orden pedestre. Si unos eran la orden ecuestre, estos eran la orden pedestre. Tenían una chispa a veces que no veas. Prometieron servir a Roma donde el Senado creyera conveniente, pero que si era en Velles no volverían a la ciudad hasta conquistarla por completo. El Senado tuvo auténticos problemas para contener el ardor patriótico que se desató, y los senadores tuvieron que agradecer públicamente a la gente su disponibilidad de servicio, y como recompensa por su fervor, dijo que aunque fueran voluntarios cobrarían también el sueldo. Gracias a la unión de plebe y senado, decían, Roma era dichosa y podía ser invicta y podía ser eterna. El ejército de voluntarios marchó a Velles, rehizo las obras destruidas, construyó nuevas y el asedio pudo continuar. Tras este episodio de sabrosura patriótica, entramos en un nuevo año, en el año 402. Fueron elegidos tribunos consulares, que no te los voy a decir porque fueron 6 en este caso, y ya me niego a que esto sea una sucesión de nombres. Solo los nombraré cuando sean importantes o hagan algo en la trama. Y podemos decir que este año, el 402, no fue especialmente favorable para los intereses romanos. Primero se perdió de manera lamentable y desastrosa la guarnición de Anxur, que se había tomado no hacía mucho. Esta ciudad se encontraba prácticamente abandonada, no había gente para defenderla, debido a que los soldados estaban de permiso, y esto fue aprovechado por los volscos, ya que la ciudad estaba llena de mercaderes volscos, que cogieron a traición a los pocos centinelas que había y arrasaron con los pocos que había dentro. Y por si esto no fuera suficiente, 2 pueblos etruscos se unieron inesperadamente a Velles: los capenates y los faliscos. Pero Jalisco no, faliscos, faliscos. Aunque seguramente los de Velles les dirían, por favor no os rajéis, que está la cosa chunga. El nivel, madre mía. Estos 2 pueblos se unieron a Velles porque vieron las orejas al lobo. Dijeron, espérate, que si cae Velles, nosotros somos los siguientes. No podemos permitirlo. Si ayudamos a Velles aún tenemos una opción, pero como los romanos le hundan el pecho a Velles, vamos detrás. Velles, reforzada con esas nuevas tropas y con nuevos ánimos, hizo un ataque combinado, salió a atacar el campamento que estaba a las órdenes del tribuno militar Manlio Sergio. Esto provocó un pánico tremendo, porque por un lado atacaban los de Velles, pero por el otro se acercaban unos soldados que no habían visto todavía, que no estaban en guerra oficialmente. Roma se pensó que toda Etruria había salido de su territorio y acudía en ayuda de Velles. El ataque fue feroz. Los vellentes, con ánimos renovados, atacaron con saña. Un ataque que los romanos a duras penas podían contener. La única opción de supervivencia para ese campamento era que Manlio Sergio recibiera ayuda del campamento principal, de forma que unos distrajeran a capenates y faliscos, mientras que los otros intentarían hacer retroceder a los vellentes y devolverlos otra vez a su ciudad. Pero una vez más, los humanos, el factor humano, fue decisivo en esta batalla. Y es que hasta ahora habíamos visto a soldados que odiaban a sus comandantes, comandantes que odiaban a sus soldados, comandantes que se picaban entre sí para intentar ganar más gloria que los demás. Y aquí lo que pasó es que Manlio Sergio, el del campamento que estaba siendo atacado, y Lucio Virginio, el tribuno militar que estaba al frente del campamento principal, se odiaban a muerte.
Virginio fue informado puntualmente de que el campamento de Manlio Sergio estaba a punto de ser arrasado, pero no movió un dedo. Con todo su cuajo, mantuvo a sus hombres quietos, diciendo que si su colega necesitaba ayuda, le mandaría aviso. Por su parte, Manlio Sergio no quería pedir ayuda a Virginio. Prefería morir antes que recibir la ayuda de Virginio. Un cuadro todo, un cuadro. Y cuando pasan estas cosas, ¿quiénes reciben la peor parte? Los soldados. Atacados por ambos frentes, los soldados del ejército que estaba en el campamento fueron masacrados. Abandonaron las posiciones como pudieron y unos cuantos lograron escapar y refugiarse en el campamento principal, y otros, incluido el propio Manlio Sergio, se dirigieron a Roma directamente. Allí, Manlio Sergio explicó su versión de los hechos y el Senado decidió mandar llamar a todos los tribunos militares y especialmente a Lucio Virginio para que expusiera su versión. El asedio se mantendría, pero mientras durase todo esto, los legados de las legiones estarían al frente. En Roma ambos se intercambiaron amables palabras mencionando a sus familias y deseándose una muerte horrible, y los senadores, en lugar de mirar por los intereses del Estado, creyeron unos a uno, otros a otro, movidos cada uno por sus particulares inclinaciones personales o compromisos. Como no había suficiente apoyo para un bando u otro, los senadores decidieron tomar una solución intermedia pero radical. Una derrota de este calibre, fuera de quien fuera la culpa, no podía quedar impune. Eso era un hecho y en eso estaban todos de acuerdo. Salvo Sergio y Virginio, claro. Así que lo que se haría, sin echar la culpa a nadie, no vamos a echar la culpa a nadie, pero os vamos a echar a todos. Y el Senado decidió que los tribunos militares todos debían dimitir y habría nuevas elecciones, antes del tiempo establecido por la ley. Y aquí Tito Livio nos dice cómo votaron los senadores esta propuesta de hacer que dimitieran. Los que estaban a favor se levantaron de sus puestos y tomaron posición en un lado de la sala, y los que estaban en contra se pusieron del lado opuesto. Tomaron posiciones. Los tribunos no pusieron ninguna objeción, salvo Sergio y Virginio, que intentaron aferrarse al poder tanto como les fuera posible. Empezaron primero rogando que no los depusieran, y como la estrategia del lloro no funcionó, optaron por algo más radical. Se opusieron frontalmente al Senado consulto que les quitaba del cargo, y dijeron que ellos, antes del 13 de diciembre, fecha tradicional de la toma de posesión de magistraturas, no pensaban abandonar el cargo. Sergio y Virginio le estaban lanzando un órdago al Senado, porque sabían que no tenía poder para quitarlos del cargo. El Senado consulto era una recomendación, pero no tenía poder para echarlos. ¿Y los tribunos de la plebe dónde estaban? Las fuentes nos los ponen siempre como agitadores que están ahí al acecho, buscando un momento de flaqueza para saltar a la yugular. Los tribunos de la plebe estaban en calma desde que saltó el fervor patriótico del año anterior. Pero aquí vieron brecha y se posicionaron a favor del Senado. Amenazaron a los tribunos Sergio y Virginio con dar orden de meterlos en prisión si no acataban la autoridad del Senado. Los tribunos de la plebe, por una vez, pocas veces se ve, se pusieron del lado del Senado. Otro tribuno militar, Cayo Servilio Ala, respondió a los tribunos de la plebe y les dijo: «Por lo que a vosotros, tribunos de la plebe, y a vuestras amenazas se refiere, me gustaría comprobar prácticamente que no hay más base legal en estas que redaños en vosotros. Dejad de buscar en nuestros enfrentamientos cabida para una ilegalidad, por favor. En cuanto a mis colegas, cumplirán la decisión del Senado, o en caso de que persistan en su empecinamiento, nombraré inmediatamente un dictador que los obligue a dejar el cargo». Sergio y Virginio, viendo que el dictador sí que podría echarlos, e incluso violentamente, del poder, dieron su brazo a torcer. Se celebraron elecciones de tribunos militares, que empezaron su cargo el 1 de octubre, y el día anterior todos los tribunos dimitieron, Sergio y Virginio incluidos. Otro gallo hubiera cantado si Sergio y Virginio hubieran tenido tropas a su cargo leales a ellos, cosa que veremos siglos después. Si Sergio y Virginio hubieran tenido 3 legiones cada uno, tenemos montada una guerra civil, pero como Sergio y Virginio
tenían cero apoyo militar, no pasó nada. Al año siguiente, en el 401, último que repasaremos en el programa de hoy, todo se empezó a complicar un poquito más. Los nombres de los tribunos militares me he rendido de decirlos ya, así que haré como el año anterior. Si hacen algo relevante, lo diré. Pero antes de entrar en el 401 vamos a recapitular por un momento dónde estamos. Roma está en una guerra a cara perro con Veyes. Está asediando la ciudad. Llevamos 4 años de asedio. Es una guerra que se está haciendo muy larga. Y te digo una cosa, muy buen asedio no será si esta ciudad está aguantando tantos años. El cerco tiene fugas. Ahí hay fugas, les está entrando comida por algún lado, ahí pasa algo. Pero no solo estaba Veyes. Los frentes de guerra romanos se multiplicaron. Roma ahora mismo era el mocho del Lacio, porque estaba en todos los fregados. Los capenates estaban en guerra, los de Falerios también, y los romanos, no contentos con todo esto, también quisieron recuperar el enclave de Anxur, que estaba en manos de los volscos, ese que tomaron los mercaderes pillando por sorpresa a los pocos soldados que había. Pero nada de esto se podía llevar a cabo sin tropas. Y las tropas hay que reclutarlas. Y decidieron reclutar a todo aquel que pudiera sostener un arma, no solo a los jóvenes, sino a los ancianos también. Los jóvenes irían al frente y los más mayores se quedarían en Roma ocupándose de tareas de vigilancia y de orden público. Perfecto, tenemos un ejército. Pero es que ahora, al haber establecido una paga para los soldados, este reclutamiento masivo hay que pagarlo. Y para pagarlo, había que cobrar el impuesto militar. Y la gente que se quedó en la ciudad lo pagó, pero a regañadientes. Los tribunos de la plebe intentaron incendiar los ánimos del pueblo, argumentando que lo de la guerra era todo un complot de los patricios, que se la estaba haciendo durar más tiempo de manera innecesaria, dirigiéndola mal a propósito, porque el objetivo del patriciado, según los tribunos de la plebe, era dividir y aplastar a los plebeyos, unos por estar años fuera de casa cumpliendo con el deber militar, y a los otros aplastándoles económicamente con el impuesto. La guerra de Veyes ya estaba durando 3-4 años y se habían alistado niños y ancianos para la guerra a la fuerza. Se hacía en invierno, no se le daba respiro a la plebe, no volvían a su casa. Y cuando volvieran, ¿qué sería de esos soldados?, se preguntaban los tribunos de la plebe. Encontrarán la miseria, porque al volver heridos, fatigados, ya sea por la guerra o por la edad, se encontrarían tierras sin cultivar y con un impuesto por pagar, con lo que esa paga que recibieron por ir a la guerra, al final tendrá que devolvérsela al Estado con creces, como si fuera un préstamo de un usurero. Con todo este follón que estaba pasando en Roma, nos cuentan que ese año no se pudieron cubrir todas las plazas en las elecciones de tribunos de la plebe. Y ahí empezaron los Juegos del Hambre. Hubo una pelea encarnizada para conseguir que se cubrieran las vacantes por cooptación de patricios. La cooptación es cuando un grupo designa las vacantes mediante el voto del mismo grupo. Se proponía que los tribunos de la plebe eligieran a los tribunos faltantes de entre los patricios, a dedo, por los mismos tribunos, presionados por ellos, por los patricios. Qué jugoso sería meter patricios en el tribunado de la plebe, muy, muy jugoso. Pero los patricios se encontraban con un problema. Había una ley, la Lex Trebonia, no confundir con la Lex Trebonia de finales de la República que daba poder proconsular a los cónsules. La Lex Trebonia de la que te hablo ahora es una ley datada del año 448 a.C. y lo que proponía básicamente, es muy fácil, era evitar el mamoneo que se pretendía hacer ahora mismo. Para ello establecía que si las elecciones debían durar más de un día, pues que durasen lo que hiciera falta con tal de completar los cargos y que no fueran elegidos a dedo por cooptación. El propósito de esta ley, de esta Lex Trebonia, era evitar que los patricios presionasen a los tribunos para que designasen colegas simpatizantes o directamente elegidos por la aristocracia. Y la única manera de poder hacer ese mamoneo era tumbando la Lex Trebonia. ¿Es posible que todo este proceso formara parte de un plan de la aristocracia, una megaconspiración de la aristocracia, como afirmaban los tribunos de la plebe? A ver. Declaramos una guerra que sabemos que se va a alargar. Les ponemos una paga. Los alejamos. A la mitad los freímos a impuestos. Tumbamos la Lex Trebonia. Nos infiltramos en el tribunado de la plebe. Y ya tenemos el cepo cerrado. Puede ser. Tiene lógica dentro de esa sucesión de eventos
Puede ser, o puede ser que esta mañana he andado demasiados kilómetros y me ha afectado al cerebro. Puede ser. Teorías de la conspiración había en todas partes, pero no es descabellado. Porque la guerra con Belles, el Senado sabía que se iba a alargar. Y todo lo que va sucediendo, la paga, tal, parece que va encaminado a mantener una guerra larga. Y a suavizar el ánimo de la plebe. Y ya el último golpe sería meterse dentro del tribunado de la plebe, meterse dentro del colegio de tribunos. Eso sería ya el golazo, vamos, el acabose patricio. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que lo consiguieron? Pues efectivamente. Consiguieron esquivar la Lex Trebonia y fueron nombrados tribunos de la plebe para completar la lista Cayo Lacerio y Marco Acucio, sin duda, hombres patrocinados por los patricios, o mejor dicho, patricionados. ¿No me cae una piedra hoy? ¿No? Uf, menos mal porque los cristales van caros. Pero daba la casualidad, fíjate tú qué cosas, que ese año era tribuno de la plebe un señor llamado Gneo Trebonio, que parecía tener en los genes algo personal con esa ley, y se puso como loco, gritando que qué clase de asalto al Estado se estaba haciendo burlando esa ley, quejándose de que ya no había leyes sagradas, solo existía el interés de los patricios bajo el que todos debían rendirse. Y todo el mundo se cabreó. ¡Todos! Los patricios, los plebeyos, los tribunos, los cooptados, los que habían cooptado, y alguien tenía que pagar. Cuando pasan estas cosas en Roma, tú y yo sabemos que alguien recibe una bala. ¿Y quién iba a pagar? ¿Quién estaba agazapado así como sin hacer ruido para que no les dijeran nada? Los tribunos militares del año anterior. Sergio y Virginio, esos que se odiaban a muerte y por cuya enemistad el ejército romano había sufrido una desastrosa derrota en Belles. Así que todos estuvieron de acuerdo. Lo que se hizo fue desviar toda esa ira, canalizarla hacia ellos dos. Y con eso se conseguían dos cosas. Por un lado, calmar el ambiente, y por otro, cosa que nunca viene mal, juzgar a dos pájaros que no supieron estar a la altura de su cargo. Ambos fueron condenados a pagar 10.000 ases librales. Una es libral, una libra romana, pesaba 293 gramos. Si hacemos el cambio a los gramos actuales, el peso de lo que Sergio y Virginio tuvieron que pagar es de 2.930 toneladas de cobre. Casi 3.000 toneladas de cobre. Una locura. Esto hizo que misteriosamente el malestar por el mangoneo se desvaneciera. ¡Puf! La Lex Trebonia se olvidó, este regate que se le hizo, y se siguió adelante. Pero los tribunos de la plebe todavía peleaban por arrancar una ley agraria para permitir el cobro del impuesto militar. Los tribunos de la plebe no perdonaban una. Y en estas circunstancias, paralizar el cobro de ese impuesto era un drama, porque todas las operaciones militares dependían de ese impuesto. Si los soldados no cobran, puede haber una revuelta peligrosa, porque no es lo mismo una revuelta de plebeyos en la ciudad, que dices, bueno, les damos 4 hostias y ya está, que una revuelta de soldados armados. No se podía permitir una revuelta del ejército. Y eso es algo que Roma aprenderá muy rápido. Esa situación se consiguió resolver de la manera más inesperada posible. Para el año 400, se eligieron de nuevo tribunos militares con poder de cónsul, y de todos los elegidos, uno de ellos fue plebeyo. El primer plebeyo elegido para ocupar el más alto cargo de la República, Publio Licinio Calvo. Por fin un plebeyo y por fin un cognomen que me representa. Nos cuentan las fuentes que este hecho, el haber salido un plebeyo elegido, tribuno de la plebe, apaciguó los ánimos de la gente, los tribunos de la plebe permitieron el cobro del impuesto y todo volvió a la normalidad. Dejaremos el relato en el año 400 a.C., en mitad de la guerra con Belles. Vivimos tiempos de cambio, tiempos que marcarán la República. Y sobre esa época, sobre esas fechas, alrededor del año 400, año arriba, año abajo, mientras todo esto pasaba en Roma, un pueblo extranjero logró cruzar los Alpes, al norte de Italia. Consiguió vencer al pueblo de los umbrios y consiguió asentarse en la costa noreste
de la península itálica. Era un nutrido grupo de senones. Entran en el tablero itálico los galos. Uf. Bueno. Voy a beber agua. Bueno. Se está poniendo la cosa muy interesante. Pero que muy interesante. Hace nada te hablé de que en Sicilia los cartagineses estaban ya ahí desembarcando y ahora los galos por el norte atraviesan los Alpes y se asientan ahí, buscando una vida mejor. Estamos muy cerca de uno de los eventos que marcarán la historia de Roma sin duda. Te voy a hacer un spoiler, seguramente ya lo sabrás, pero te voy a hacer un spoiler. En el año 390, dentro de poco, habrá un pequeño encontronazo entre romanos y galos. Un encontronazo que marcará la República, marcará el imaginario popular de la gente, y desde entonces los galos serán el hombre del saco. Julio César, con la conquista de la Galia, hizo algo más que conquistar la Galia. Exorcizó muchos de los miedos atávicos que tenía el pueblo romano. Y es algo que vamos a ir viendo. Habrá programas especiales sobre eso. Creo que ese evento, del cual no te voy a decir para mantener un poco el misterio, requiere que se haga una cobertura más amplia. Quizá dura 2-3 programas, no lo sé. Analizaremos causas, analizaremos qué hay de verdad en todo eso, si realmente los galos hicieron lo que la historia nos dice que hicieron. También hay otras fuentes que dicen que fue al contrario. La gente fumaba mucho. Tenemos que intentar dejar de divinizar las fuentes y pensar que eran humanos como tú y como yo. Que un señor del siglo V o del siglo I dijera X no significa que fuera la verdad. Es su verdad. Por eso cuando te cuento que Tito Livio dice una cosa, Dionisio dice otra, es lo que él dice. Sí que podemos ver de verdad en los restos, cuando, por ejemplo, el Fanum Voltumnae se ha encontrado un lugar que parece ser que era el Fanum Voltumnae. Pues mira, ahí Tito Livio no iba tan desencaminado. Estoy emocionado con lo que se viene, porque va a ser muy bueno. Y entramos en la sección sin música. Aquí estamos. Un programa más, una semana más, una quincena más contigo. Lo primero de todo, darte las gracias por estar ahí, por escucharme. Espero que este programa te haya sido ameno, te haya parecido interesante. Son cosas importantes las que hemos visto aquí, lo de la paga, el inicio de la guerra con Veyes. La guerra con Veyes va a suponer el primer golpe en la mesa en la península itálica de Roma, el primer golpe en la mesa de verdad. Lo de los equos y los volscos eran escaramuzas. Aquí estamos ya hablando de una guerra, y lo que decían los tribunos de la plebe de que esto era todo una conspiración patricia, puede ser, puede no ser. Aquí ya entra la elucubración y el montarse películas. Puede ser. Encajan, las cosas encajan. Porque dices, vale, te declaró la guerra a Veyes, esto va a ser un asedio prolongado, vamos a intentar hacerle aquí un apaño, les vamos a dar una paga para que se vayan contentos, no se quejen si no vuelven, vamos a dividirlos. Es algo muy maquiavélico, muy sesudo, que también, a ver, cuando se habla de conspiraciones y demás, se le está dando mucho bombo a alguien que quizá no tiene tanto bombo, se le está sobreestimando. Y quizá no pensaban tanto en eso. O quizá sí, porque el poder es lo que tiene. El poder siempre va 2-3 pasos por delante. Y yo voy siempre 2 o 3 pasos desviado. Y te estaba dando las gracias y he acabado hablando de la conspiración. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. En la sección de hoy no te voy a recomendar libros, vamos a hacer una pausa en la recomendación de libros. Te quiero hablar de cuentas de Twitter. 2 cuentas de Twitter que son muy interesantes. La primera, que ha vuelto tras las vacaciones, ha vuelto mi amigo, mi colega, mi drugo, Jesús Sánchez Alguacil,
de la cual la arroba no te la voy a decir porque la estoy así leyendo y pongo el link en la descripción, te pondré la arroba en la descripción. Y tiene unos hilos, ha vuelto con hilos potentes. Por ejemplo, ha hecho un hilo sobre el lago Curcio, el Lacus Curcius. Nos explica qué es, qué nos dice la arqueología, las leyendas, todo. Es muy interesante para aprender y para divulgar. Twitter está muy bien para hacer hilos explicando cosas. Hilos, por ejemplo, como la otra cuenta que te quiero recomendar, Los Fuegos de Vesta. Esta cuenta, soy súper fan de esa cuenta. Ya solo por el nombre, Fuegos de Vesta, ya, vamos, total. Y tienen un hilo que me encantó, un hilo sobre el templo del divino Claudio, que es Canela en Rama. Te dejaré los enlaces al hilo del lago Curcio y al hilo del templo del divino Claudio en la descripción de este audio para que los puedas ver, los puedas leer. Y el tema de hilos a mí me parece una divulgación muy interesante. Aprovechar las redes sociales para divulgar está muy bien. Porque las redes sociales se están llenando, no ahora, sino desde un tiempo a esta parte, se están llenando de odio, se están llenando de discusiones, de rencillas, de expulsar mierda por las teclas. Y yo creo que debemos valorar y debemos intentar compartir aquello que nos hace felices. Y yo el primero, con mi cuenta de Pijus Magníficos, a veces también caigo en la provocación y en la calentura del momento. Y es algo que tenemos que intentar todos compartir lo que nos gusta, lo que nos hace felices. Y no descargar nuestras frustraciones y nuestras iras, lo que sea, con algún desconocido, yendo a comentarle mierda o yendo a humillar. Es algo que tenemos que intentar, yo el primero, sobre todo. No soy persona de dar lecciones a nadie porque soy el último que tiene que dar lecciones. Soy el último en dar lecciones y el primero en tener que recibirlas siempre. Así que, como propósito de año nuevo en octubre, dejar de compartir mierda en las redes sociales. Ese va a ser mi propósito para este año, para lo que queda del año 2021 y para el siguiente, el 2022, si un cataclismo mundial no nos ha matado. Porque lo del volcán y todo, madre mía, ¿qué está pasando? A alguien se le ha ido de las manos la partida de Jumanji y esto está en modo apocalipsis ya. Del nuevo libro de Mary Beard hablaremos próximamente, porque no me lo he comprado, porque no me da la vida. Aún estoy comiendo arroz del libro del diccionario de batallas de la antigua Roma. O sea, vamos a intentar recuperarnos un poco, que tampoco estamos aquí como para permitirnos grandes alegrías. Y antes de despedir esta sección, que hoy la estoy haciendo un poco así más cortita, sin tantas recomendaciones, vamos a intentar, por ejemplo, igual en el siguiente recomiendo un canal de YouTube. Voy a intentar hacer así recomendaciones de cositas y cosas que me vayáis contando. Y voy a cerrar este programa, como siempre, recordándote que tienes varias maneras de ponerte en contacto conmigo. Si quieres comentarme cualquier cosa, tienes la opción de mandarme un correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com. Puedes contactar conmigo en las redes sociales que tengo, Twitter e Instagram. En Twitter en @romaeternafm y en Instagram romaeternapodcast. Y también puedes dejarme un comentario aquí en este audio y yo estaré encantado de leerlo. Encantadísimo de comentar contigo cosas, encantadísimo de que estés ahí y encantadísimo de que te vuelques tanto con el programa. Fue hace varias semanas el día del podcast y yo maravillado con la cantidad de gente que se acordó de mí. Es que gracias, de verdad, gracias. Por esas cosas es por lo que vale la pena. Cuando alguien me dice, es que escucho Roma Eterna, gracias por acompañarme en mis paseos por la montaña. Gracias a ti. Es que esas cosas son las que hacen que valga la pena dejarse aquí, aunque ahora no hace tanto calor, así que no sudo tanto, pero dejarse aquí la salud. Esto hace que valga la pena. Tú haces que valga la pena esto. Y gracias a ti. Te doy las gracias a ti personalmente que estás escuchando esto. Bueno, si eres Andreu estarás dormido ya. Pero gracias también, Andreu, por escucharme. Y gracias a ti que estarás limpiando, estarás cocinando, estarás tumbado en la cama, tumbada en la cama, estarás conduciendo, estarás haciendo lo que sea, haciendo deporte, jugando al ordenador o a una consola, o lo que sea. Gracias por estar ahí. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete, que es gratis. Es gratis suscribirte. Y te puedes suscribir para no perderte nada. Cuando subo algo, que estoy haciendo mapas, subí un mapa hace un tiempo que hice con la web de Incarnate, muy guapo, arbolito ahí, yo ahí, clic, 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 poniendo porque no tiene
soporte con iPad ni nada, lo tuve que hacer en el PC, clicando, clic, clic, clic. Cuando subo un comentario en la comunidad, cuando subo un programa, te sale una notificación y no te pierdes nada. Pero si quieres aportar, si crees que Roma Eterna vale la pena tu dinero, si quieres que dices, oye, quiero ayudarte, quiero aportar, formar parte de la guardia pretoriana del podcast, tienes dos maneras. Una es apoyar económicamente el podcast en iVoox, desde 1,49 € al mes, pero si no quieres suscribirte y quieres hacer una aportación puntual, tengo activada la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo el enlace en la descripción, y allí podrás invitarme a un chupito de garum, un chupito de posca, un vinito, un coffee y lo que quieras. Ahí puedes elegir tú la cantidad que quieres donarme. Y habiéndote recordado esto, creo que es el momento de poner la música. Ahí está. Y de despedirnos. El siguiente programa no pilla bien las fechas de Halloween, ya lo comentamos. No pilla bien porque este programa sale el día 23 de octubre y el siguiente sale el día 6 de noviembre. No pilla bien, pero aún así me gustaría hacer un programa, como ya te comenté un par de programas atrás, un programa sobre algo dedicado al miedito, gore, lo que sea. Y vamos a hablar de los suplicios y ejecuciones en la antigua Roma. Igual sale un programa o igual salen dos. Como sea, vamos a hablar de decapitaciones, vamos a hablar de muchas cosas escabrosas, muchas cositas. Porque cuando como sociedad decidimos darle el imperio de la coacción violenta al Estado o a la tribu o al colectivo que sea, a veces el ejercicio de la violencia con tal de que mantengamos intacto el pacto como sociedad, a veces es un poco cruel y se les va un poco la olla. Ya lo veremos. Hay mucha creatividad y mucha mala hostia en todo eso. Y ahora sí que me despido agradeciéndote de todo corazón. Cuando digo esto estoy ahí tocándome el pecho. Te agradezco de todo corazón que estés ahí y te espero, pasa de lista, dentro de 15 días en el siguiente programa de Roma a Eterna. Vaya, ya decía yo que tardaba la piedra.